Hola y bienvenidos a Pandora FMS. En el vídeo de hoy veremos el apartado de las consolas visuales en nuestra consola de Pandora FMS. Las consolas visuales nos permiten definir nuestra propia manera de representar visualmente la monitorización del entorno, creando diferentes tipos de elementos, elegir fondos personalizados, vincular una consola con otra, etc. Para acceder a la vista donde podremos gestionar las consolas visuales del entorno, deberemos dirigirnos a la sección Operación, Mapas topológicos, Consola visual, Lista de consolas visuales. En esta vista podremos ver el listado de las consolas visuales existentes y accesibles según el usuario que estemos utilizando. Para crear una nueva consola visual tendremos que dar clic en el botón de la parte inferior derecha que dice Crear consola visual y se abrirá el formulario de creación. Deberemos indicar al menos un nombre y el grupo al que pertenecerá. Además, podemos seleccionar la imagen que tendrá de fondo haciendo uso del desplegable de Imagen de fondo, que listará todas las imágenes que estén almacenadas en la ruta Pandora/console/images/console/background. Adicionalmente, podremos seleccionar una imagen que tengamos en nuestra máquina si ésta no se encuentra en el listado. Tras la creación de la consola visual, esta nueva imagen pasará a formar parte de la lista con todas las imágenes en la ruta mencionada. Si lo deseamos, también podemos cambiar el color de fondo que tendrá la consola visual, que será visible si no hay imagen de fondo o nos encontramos en el modo de pantalla completa y la imagen seleccionada no ocupa todo el espacio de nuestra pantalla. Además, podremos modificar la resolución que queramos que tenga la consola visual, si será o no una consola visual favorita, de manera que si se activa aparecerá listada en el menú lateral izquierdo de navegación. Y por último, podremos elegir si se realizará un ajuste automático de la imagen de fondo a la pantalla en el modo de pantalla completa. Una vez hayamos configurado el formulario como deseemos, pulsaremos sobre el botón Guardar y se creará la consola visual. Si nos fijamos, aparecerán los iconos de navegación con las opciones que tenemos disponibles para las consolas visuales. El primero desde la izquierda nos permitirá acceder a la vista de la consola visual. Aquí podremos habilitar el modo edición para añadir elementos en la consola visual, así como editarlos, copiarlos y borrarlos. Tras habilitar el modo edición, veremos cómo aparecen en el lado izquierdo opciones o iconos adicionales, que serán los tipos de elementos que podremos crear en esta vista. Podemos crear un elemento de imagen estática, gráficos básicos, iconos, etiquetas, etc. Bastará con pulsar sobre cualquiera de estos iconos según el tipo de elemento que queramos añadir y configurarlo de manera que cumpla con nuestras necesidades. Por ejemplo, para añadir un elemento de tipo imagen estática, que sirve para representar el estado de un módulo mediante imágenes, haremos clic en el icono correspondiente y se abrirá el formulario de configuración del elemento. Podemos elegir cualquier imagen disponible en el desplegable de imágenes para representar este elemento y posteriormente seleccionaremos el agente que contiene, el módulo que queramos vincular a la imagen y el módulo en sí. Opcionalmente podremos elegir si queremos que se muestre el último valor del módulo o no, y si queremos que se vincule el elemento a otra consola visual. También tendremos el icono de la estrella junto al nombre de la consola visual, que permitirá añadirlo a la sección de favoritos. Junto al botón del modo de edición veremos el de cuadrícula, que nos mostrará una cuadrícula, por si nos es necesario que los elementos que creemos se posicionen de manera simétrica o a la misma altura. Además, podremos modificar el tamaño de esta. Y por último podremos ver un botón para activar el modo mantenimiento. Al activar este token se restringirá la visualización y edición de la consola visual para los usuarios no administradores. Es útil si queremos realizar modificaciones en la consola y que no sea visible para el resto de usuarios hasta haberlas terminado. Siguiendo con el resto de opciones que nos da la parte superior derecha, encontramos el módulo Pantalla completa, donde podremos indicar el tiempo de autorrefresco, un asistente que nos permitirá añadir elementos de forma masiva a la consola visual de tipo gráfico estático, elemento percentil, gráfico de módulo o valor simple. Indicar la separación entre iconos, origen de los datos, etc. La siguiente opción es el Wizard de servicios, el cual nos permitirá añadir elementos de tipo servicio rápidamente y también de forma masiva. A su lado veremos la lista de elementos de la consola visual, donde podremos modificar parámetros como el tamaño de la imagen de fondo o elementos propios de la consola visual, su posición y otros parámetros. También podremos eliminarlos de manera masiva haciendo uso del botón de selección de la selección de operaciones. La siguiente vista es una que ya hemos visitado y se trata de la vista de datos principales. Nos servirá para editar los datos que introducimos en el formulario de creación de la consola visual.
A su lado tendremos el enlace público que permitirá abrir la consola visual en cualquier navegador sin necesidad de tener una sesión iniciada en la consola. Esta vista será únicamente de lectura y no permitirá edición a lo que se visualice ni acceso a otros datos. Y la última opción es para regresar a la lista de las consolas visuales. Aquí podremos copiar o eliminar las que creamos convenientes. Además tenemos un par de secciones extra, así como filtros que nos permitirán filtrar según grupo y nombre de la consola visual. Estas secciones mencionadas son las siguientes: consola visual favorita. Aquí podremos ver las consolas visuales seleccionadas como favoritas y acceder a ellas. Plantilla de la consola visual, donde podremos usar una consola visual existente a modo de plantilla y esta posteriormente podrá ser usada en la siguiente sección, que es el asistente de plantilla de consola visual. Aquí podremos seleccionar la plantilla que usaremos, el nombre que tendrá la consola visual resultante y seleccionaremos uno o varios agentes para finalmente crear la consola visual de manera rápida. Cabe destacar que creará una consola visual diferente por cada agente seleccionado, pero todas tendrán el mismo nombre. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no lo olvides. Si te ha gustado dale a like y suscríbete. Cualquier sugerencia, pregunta o idea déjala en la caja de comentarios. Recuerda que si estás interesado en probar Pandora FMS Enterprise puedes contactar con nosotros para obtener un trial gratuito de 30 días. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos veros por redes sociales y en futuros vídeos de aprendizaje.